cómo alcanzar la excelencia en cualquier dominio de la vida, ¿no? Es una palabra muy bonita y que lógicamente lo que vemos como producto del factor que es esa excelencia es muy aclamado, ¿no? Cuando tú ves a alguien que ha conseguido posicionarse en el top 1% o el 0,01% de una disciplina, ya sea un deporte, un nicho del emprendimiento o un resultado y excederlo, es muy bonito ver el reflejo de su trabajo, pero no es tan bonito ver el trabajo en sí mismo. Sobre todo si quieres o estás dispuesto a sacrificar cualquier cosa por esa excelencia. Entonces, en este vídeo te voy a comentar, según mi opinión, lo que la excelencia de verdad es, si deberías perseguirla o no, dónde y por qué, y sobre todo de dónde tiene que venir, porque la excelencia no es el regalo es lo que viene con la excelencia, y la excelencia no es más que lo que te he dicho, el producto de un factor. Entonces, nada, lo primero que tienes que darte cuenta es que es estúpido que busques excelencia si no tienes orden. Ya sabes, lo he comentado en mil vídeos, si eres nuevo en el canal lo comento muy rápido. Para mí la vida es primero lo urgente, luego lo importante, porque sin lo urgente no ves lo importante. Hay mucha gente que no sabe cuál es su propósito y no tiene chance a vivir porque tiene una pantalla de humo que es el dinero y no sabe solventar esa ecuación. Con lo cual, si no eres capaz de solventar lo urgente y lo ignoras, no vas a ser capaz de ni siquiera vislumbrar lo importante. Entonces, lo primero es ordenarte. ¿Qué es el orden? El orden para mí, o el orden holístico, es convertirte en el hombre de Vitruvio, ¿no? Es la figura esta de Da Vinci, que es como un hombre balanceado. No tienes que ser un 10 de 10 en todo, nada más ser un 7 de 10 en cada cosa. 7 de 10 en mente, tener buen control mental, 7 de 10 en cuerpo, tener un cuerpo óptimo, que no sea el más estético ni sea la hostia, pero que te dé energía, que sea óptimo, que estés en salud, y tener un 7 de 10 en situación económica. Poder ganar buen dinero con libertad de tiempo y libertad de localización. Y además ganar buen dinero, si vienes con libertad de localización, es mucho más fácil ganar buen dinero porque si te puedes mover a cualquier lado, pues si ganas en dólares y gastas en pesos, o ganas en dólares y gastas en rupias indonesas en Bali, pues es mucho más fácil moverte y según lo bien o mal que te vaya ese mes, pues un día te vas a una capital europea porque te fue mejor y otro día te vas a Bali porque te ha ido un poco peor, pero a nivel relativo la vida es igual, porque aunque a nivel absoluto ganes menos, el partido que le sacas a esa divisa como estás en otro país se te acaba poniendo más o menos en el mismo estilo de vida, ¿no? Entonces lo primero que deberías perseguir es el orden, es convertirte en ese hombre de Vitruvio. Ese hombre de Vitruvio tiene que estar ordenado. ¿Por dónde empiezo, Selu? ¿Empiezo por el cuerpo, empiezo por la mente o empiezo por el dinero? O por la relación conmigo mismo, ¿no? Mírate, sé crudo. Si no eres capaz de ser crudo contigo y no eres capaz de ser completamente honesto, íntegro y sincero contigo mismo, pregúntale a algún amigo o a algún familiar que realmente sepas que no te va a bailar el agua ni te va a decir lo guapo y lo listo que eres, sino que te va a decir la verdad y que con una crítica completamente constructiva te diga: brother, tienes peor el cuerpo, o tienes un déficit grave en la mente, o tienes un déficit en la situación económica. Y lo que más deficitario tenga debería ser lo más urgente. Entonces, en general, a la mayoría de gente que esté más o menos en una mediocridad porque está un poco en la media, le diría: empieza con el dinero. ¿Por qué? Porque el dinero te compra tiempo y espacio. Tú estás con un poquito de sobrepeso, no tienes una situación mental muy buena y todo lo que tú quieras, pero si tú consigues el dinero, ese dinero te va a conseguir ciertas herramientas, que es pagar a las mejores herramientas, pagar los mejores mentores y tener los mejores recursos para comer bien, para entrenar bien, para jugar al tenis si es que me gustaba, con lo cual pierdo peso antes, para comer los mejores alimentos o tener un chef en casa, o para pagar los mejores psicólogos o coaches de vida para que me resuelvan o me ayuden a resolver la situación mental y espiritual que tengo conmigo mismo. Entonces lo primero sería el dinero, pero claro, si tú ya tienes un sobrepeso de 50 a 100 kilos, el déficit que tienes en ese área te va a hacer muy difícil ganar dinero, porque ese sobrepeso no es más que la causa. El síntoma es niebla mental, incapacidad de tener una concentración prolongada, falta de energía, porque estás lleno de mierda prácticamente, de kilos y kilos y kilos que te sobran, y una relación mala contigo mismo, con lo cual lo que parece un poquito, bueno, sí es grave, pero no es tanto, porque mal de mucho consuelo de tontos, todos estamos igual y es mucho más difícil, lo he dicho mil veces, estadísticamente en Estados Unidos es mucho más difícil tener un six-pack que ser millonario. 1 de cada 11 personas es millonario en Estados Unidos a nivel patrimonio y muchísimo menos de gente es fit, por así decirlo. En Europa, en España, en Latinoamérica no es tan exagerado porque no hay una situación económica tan próspera, pero sí que a nivel de estadísticas, en Europa, por ejemplo en España, lo leí el otro día, entre el 40 y el 54% de gente, según la comunidad autónoma, tiene sobrepeso. Con lo cual, más de la mitad de gente tiene sobrepeso. De la gente que no tenga sobrepeso, probablemente una mitad o un poco menos tenga un cuerpo realmente perfecto. O sea, ya el meterte en fit, el ponerte fit, el estar en tu óptimo en el cuerpo, te sitúa en un lado de la campana de Gauss, que es el lado positivo, de estar en la élite de algo. Cuando tú eres capaz
de transformar tu cuerpo y tú eres capaz de decir, joder, he pasado de pesar 40 kilos de más a tener un six-pack, y no es por el six-pack, es por todo lo que viene debajo, es por el dominio interno, por el dominio de la gula, por el saber lo que tienes que hacer, por el tener esa gratificación y postergarla, y el trabajar de manera prolongada en algo en lo que tú vas al gimnasio hoy, haces dieta hoy, no ves el resultado hoy, lo ves dentro de 3 meses, el tener esa certeza, o por lo menos al principio esa fe, tener esa fe te manufactura una certeza. Y si pudiste cambiar tu cuerpo, ¿por qué no cambias la situación económica? Que es lo que me pasó a mí. Yo cambié primero mi cuerpo y dije, joder, si he podido cambiar mi cuerpo en tiempo real y he podido manipularlo y hacer esa alquimia, ¿quién me dice a mí que no puedo hacer lo mismo con mi mente, con mis habilidades sociales o con mi situación económica? Y efectivamente se te hace mucho más fácil, porque todo lo que traslades a nivel de dominio del cuerpo es absolutamente trasladable y te convalida con cualquier otra área de la vida. La resiliencia, el trabajar aunque no veas resultados, todo. ¿Tienes que empezar por el cuerpo? No lo sé, depende de dónde tengas más déficit. Si no, lo que te digo, empezaría por el dinero. Eso es para ordenarte. Cuando tú consigues ese orden holístico, te conviertes en ese hombre de Vitruvio moderno y ya llegas al punto del orden. Ahí ya no tienes infelicidad causada por el desorden, porque no es infelicidad, ni depresión, ni ansiedad. Es verte en el espejo y ver que tu cuerpo no te gusta y es un montón de cosas que son producto de un desorden, con lo cual tú no estás infeliz, ni deprimido, ni ansioso, tú estás desordenado. El momento en el que te ordenas, ahí sí que puede salir la infelicidad, la insatisfacción, no trabajar en tu propósito. Está ok, pero ya estás ordenado. Y es mucho mejor estar ordenado y desde ese orden ver qué hay dentro, que es lo importante, pero ya lo urgente lo tienes satisfecho, que estar mirando la mierda que uno tiene dentro cuando ni siquiera está ordenado, que es un desbalance tremendo, porque tienes el desbalance de que no tienes el cuerpo que quieres, la situación económica te proporciona un estrés financiero tremendo, no tienes una buena relación contigo mismo y tienes un diálogo interno negativo, y se te hace una bola de la cual es muy difícil estar en presencia, en amor y en gratitud, y de ahí sacar un propósito o servirle al mundo. Cuando ya estás ordenado, ahí ya vienen los dos vectores de pensamiento, que sería lo que he comentado muchas veces como sobreoptimización, que es como tienes un vacío y una herida, hago el doble de dinero, el doble de fama, el doble tal, o el propósito. Ahí es donde tiene que ir la excelencia. Ahí es donde te conviertes en el renacentista de la era moderna. Es donde te conviertes en el Michelangelo que sacrificó una cuarta parte de su vida en hacer la esquina superior derecha de la Capilla Sixtina y otra cuarta parte de su vida en hacer el David. Ahí es donde dices, voy a hacerme devoto a una disciplina. Y la disciplina da igual. Si tú te haces devoto a hacer el mejor café del mundo y a los 5 años te cansas y te haces devoto en hacerte el mejor perfumista del mundo, lo que has ganado de excelencia del café lo trasladas al perfume. Porque el propósito real de la vida, punto número 1, es vivirla, que la mayoría de nosotros no la vivimos porque no estás en un proceso de vida, estás en un proceso de muerte. Cuando tú naces, el único proceso en el que estás es un proceso de muerte, es en un proceso de caducidad. Eres un alimento que se acaba de producir y tiene una fecha de caducidad que es tu muerte o tu cese en el mundo físico. Cuando tú eres consciente, y solo cuando eres consciente de que estás en un proceso de muerte, ahí empieza tu proceso de vida. Porque la muerte es un proceso inconsciente, seas consciente o no te vas a morir, pero la vida no. La vida es un proceso consciente. Solo si eres consciente de la vida, eres capaz de vivirla. Si no, no vives la vida. Es muy distinto. De ahí que los estoicos tuviesen esa mentalidad de estar con la muerte como espejo todo el día, que hasta cierto punto quizá ahí es tóxico, pero está muy bien tenerla ahí y de repente mirarla y decir, oye, sí, tengo 25 años, tengo lo que sea, pero nadie me garantiza que va a ayudar hasta los 80 porque es la media. Igual duro esta mañana y esta fue mi vida. Entonces el tener la muerte como espejo te hace entrar en un proceso de vida. Y el proceso de vida, que al principio el propósito de la vida es entrar en ese proceso de vida y vivirla, lo segundo es hacerte devoto a una disciplina que no es más que un espejo de la devoción a la maestría de uno mismo. Lo que tú ves de ahí, lo que tú vas a sacar de ser el mejor escultor, el mejor perfumista, el mejor barista, el mejor emprendedor que tú puedas ser, no va a ser más que la maestría de ti mismo, que la perseverancia, que la resiliencia, que el empujarte a algo muy bestia. Ten en cuenta que cuando hablábamos del orden holístico, si tú quieres estar en el top 20% de la gente, es decir, quieres atravesar el 80% de gente y ponerte en el top 20% de la pirámide, eso es fácil. Eso es fácil. Con horas de trabajo, con buenos mentores, con buena información y buen conocimiento y un tiempo aplicado, fácil que te pones en el top 20% de la gente con buen cuerpo, top 20% de la gente que gana dinero, top 20% de gente con buena salud mental, es fácil. Lo difícil es llegar al top 1%. Ya que has pasado el 80%, el pasar al 99% de la gente es muy difícil y hasta en muchos casos te diría que no es ni siquiera rentable. Porque pasar al 99% de la gente en el cuerpo, si lo único que te va a hacer a ti es miserable porque no te gustaba, pues es una estupidez y has perdido tu vida en una historia que solo te va a dar una satisfacción 2 semanas y ya está. O pasar al 99% de la gente porque querías comprarte un Ferrari y solo lo vas a disfrutar 2 semanas, haber trabajado 40 años, que es prácticamente el 50% de tu vida, para disfrutarlo 2 semanas, que es un 0,05%, no creo yo que sea muy buena inversión. Si a ti te gustaba el Ferrari
Ferrari y realmente tú ganaste el Ferrari con una conciencia de haberte dado en tu propósito, porque tú eras buen tenista y el tenis te gustaba y ibas a jugar al tenis, ganarás Ferrari o no, y resulta que además te llevaste un Ferrari, pues es sal y pimienta y está bastante mejor la comida con sal y pimienta, ¿no? Pero no es necesaria. Entonces, el propósito es ese. No tengas miedo en decir, es que no sé cuál es mi propósito. De entrada, resuelve ese desorden. Siguiente, una vez te hayas ordenado, vive, experimenta, explora. Y cuando hayas explorado un poco de todo y ya hayas dicho que sí a todo, ahí explotas. Y dices, esto lo voy a explotar. Porque de estas 5 cosas, perfumes, velas, decoración de interiores, creación de contenido y café, me gustan las 5. Voy a empezar con café. Ah, no me gusta el café, me gusta el vino. Voy a seguir con vino. Ah, no me gusta el vino, me gusta el whisky. Voy a seguir con whisky. Pues no, me gustan los perfumes, me quedo en perfumes. Todo eso, el propósito no era café o perfumes o esto o lo otro. El propósito era la maestría de ti mismo debajo de la disciplina y debajo de ese espejo que era lo que tú llamabas propósito. El propósito superficial sí es eso, pero el propósito real e interno es el desarrollo a nivel alma y el empuje a nivel alma que te vas a llevar en esta vida, que no es más que cuánto te has empujado en una disciplina. Que ya sabes que lo normal es que no llegues al 1%, pero tampoco lo buscabas. Tú buscabas hacerte lo mejor que te podías hacer y convertirte en la mejor versión que te podías convertir en un dominio. Y además vivimos en una época tan privilegiada que tienes gente en Italia que se dedica a hacer el mejor cashmere o la mejor vicuña, tienes gente en Japón que se dedica a hacer el mejor nigiri de chutoro del mundo y nadie le va a dar flores, nadie le va a dar aplausos, pero a él le da satisfacción el clavarse en algo tan estúpido a nivel físico, porque tenemos a gente que a día de hoy se dedica a cosas que no son necesarias porque ya tenemos todos los bienestares cubiertos, la mayoría de gente, tristemente otros no, pero eso es por políticos corruptos y por gentuza, en el tercer mundo y así. Entonces, tenemos eso, pero en el primer mundo sí, tenemos ya todo. Con lo cual, como ya tenemos todo, podemos ser artistas, podemos ser magos. Me puedo dedicar a ser el mejor productor de velas del mundo, me puedo dedicar a ser el mejor coach de vida del mundo, me puedo dedicar a ser el mejor fabricante de sofás o de colchones del mundo. Y eso no es más que un espejo para ver qué tanto me puedo empujar en una disciplina, porque debajo de esa disciplina viene el empuje y el desarrollo de carácter que a nivel alma yo quería recibir. Eso es lo importante de la vida. ¿Cuánto te empujas a nivel alma? Y el propósito de la vida es la devoción a la disciplina. Si tú eres devoto a la disciplina real, que es mejorarte a ti mismo e intentar alcanzar la maestría simplemente por decir, ya lo tengo todo, en vez de quedarme en vaguerío y en vez de quedarme en escasez, voy a quedarme en abundancia. Como ya tengo todo, como mi copa rebosó, como decía Jesucristo en la Biblia, pues voy a dársela al resto. Voy a empujarme, voy a jugar, voy a crear, porque el ser humano es feliz cuando crea e infeliz cuando consume. Como vivimos en el consumismo, pues somos todos infelices, qué raro, ¿no? Es así. Empújate, descúbrete, y ahí es donde te vas a hallar la excelencia, a nivel interno, que es de la que hablo yo. Así es como puedes alcanzar la excelencia en cualquier dominio. Y luego la excelencia a nivel externo, como te digo, puede ser el producto del factor de la excelencia a nivel interno, pero ni la buscabas ni la necesitabas. Y si sí llegaste, es un reconocimiento muy bueno, porque al final de la meta de la maratón te esperaba tu novia o te esperaba tu pareja y te da un aplauso, te da un beso y dices, oye, qué bien. Pero eso no es más que la guinda del pastel de decir, tú sabes que has hecho las cosas bien, nada más que el resto te las reconoce. Si te las reconoce el resto, perfecto, pero si no, también. Por cierto, este martes en el canal de YouTube voy a hacer un directo solo, hablando de la generación de dinero. Entonces, si eres alguien que está desordenado, o eres alguien que está relativamente ordenado a nivel económico, pero aún así le gustaría conseguir hacer dinero con libertad de tiempo, localización y todo lo bonito, no es hacer 0 a 10K en 3 meses, es hacer dinero de verdad y hacer el suficiente dinero como para que no tengas que volver a pensar en él, checa, ponte ahí la campanita y este martes a las 5 p.m. aproximadamente hora España, solo voy a hacer un directo hablando de dinero, tanto a nivel interno, la vibra y la espiritualidad del dinero, como a nivel externo, a nivel juego externo, cómo hacer dinero. Clica, ahí hablaré de eso, me puedes preguntar cualquier cosa relacionada con el dinero, porque además el dinero es muy espiritual, mucho más de lo que la gente se piensa. Las ventas y el dinero son tremendamente espirituales. Son temas que son un reflejo de tu autoestima, son un reflejo de una relación contigo mismo más o menos sana y son un reflejo de el impacto que das o dejas de dar y lo valioso que eres en el mundo capitalista, no como ser humano, que todos valemos lo mismo, pero sí en el juego del mundo capitalista. Entonces, si quieres aprender a jugar ese juego, pues pásate por el canal en un par de días, el martes, y ahí nos vemos. Y es eso, es ordénate a nivel holístico y a partir de ahí no es que acabe la vida, es que solo ahí empieza el proceso de vida. Ahí estabas en un proceso de orden y ya te ordenaste, y si lo puedes conseguir antes y te sobra tiempo, perfecto, y si llegaste un poco más tarde tampoco pasa nada, no hay tarde ni pronto en la vida, cada uno es el momento perfecto porque es cuando te diste cuenta y tenías que experimentarlo, pero es así. Esa es la excelencia real, la devoción y la maestría de descubrirte a ti en cualquier espejo, sea uno u otro, sean múltiples. Si tú ya tienes un propósito, persíguelo, si ya sabes cuál es tu propósito, persíguelo, no lo prostituyas, con lo cual primero ordénate, porque de nada te va a servir
perseguir el monetizar tu pasión, no. Son dos cosas distintas. Una cosa es vivir de tu pasión y otra cosa es monetizar tu pasión. Vivir de tu pasión quiere decir que a ti te apasiona jugar al tenis, tú te vas el domingo a jugar al tenis y ya estás viviendo de tu pasión, porque tu pasión te está haciendo sentir vivo. Pero la gente cuando habla de vivir su pasión, habla de ganar dinero con su pasión. Para tú ganar dinero con tu pasión necesitas casi obligatoriamente a nivel moral tener ya dinero. Porque de ese modo no la prostituyes. De ese modo tú te empujas, das tu pasión y automáticamente recibes un dinerito que no necesitabas, con lo cual lo vas a ir reinvirtiendo en tu pasión y que para cuando ya tengas suficiente dinero, pues lo aceptas y lo honras. Pero no lo haces para manipular. Porque si yo soy psicólogo y necesito dinero, con lo cual veo que tú estás jodido y te puedo activar ahí una llaga o una herida para que vengas otras 10 sesiones porque puedo extender tu lifetime value como cliente y joderte más, pues está mal, ¿no? Por eso yo creo que la gente que se dedica a esto mío, si no tiene hasta cierto punto un orden que le genere otras cosas, que de eso me aseguré yo muchísimo antes de empezar a esto, me hubiese gustado empezar a hacer esto hace 5 años, 6 años. Pero no empecé hasta hace 2, de puertas para adentro, y hasta hace 1 y medio de puertas para afuera, porque no estaba en la tesitura como para poder decir lo que te tengo que decir. Y si yo te digo lo que te tengo que decir en verdad y tú te enfadas conmigo y te vas del canal de YouTube y perdí un cliente, me da igual, porque he ganado un humano consciente. En cambio, si lo hiciese al revés, ahí pierdo. Y como te he dicho siempre, no hay nada más caro que prostituir tu pasión o prostituir tu propósito a cambio de dinero, porque estás dando y pagando con la divisa de tu propósito y la divisa de tu paz y tu autenticidad. Y no pienses en sacrificio. Cuando es tu propósito no existen sacrificios. Cuando hay orden, sí. Cuando hay orden, sí. Si tú no te sacrificas por el orden será el sacrificio. Es decir, si tú no eres capaz de sacrificarte por generarte un orden holístico, el orden holístico será el sacrificio en sí mismo y nunca serás capaz de alcanzarlo. Pero cuando hablamos de propósito no hay sacrificio, hay costo-beneficio. La gente que llega al top 1 del tenis mundial o la gente que llega al top 1 de la Fórmula 1, del boxeo, de la MMA, del fútbol, no se sacrifica. Para llegar al top 1 no te sacrificas para llegar al top 100 y ya vivir bien, pero luego para llegar al top 1 es un costo-beneficio. Me sale más rentable ganar más dinero y estar de fiesta y estar perfecto, con lo cual me hago futbolista de un equipo de tabla media y ahí estoy bien, o no quiero eso, sino que quiero ser el mejor por demostrarme a mí mismo y empujarme. Pues ahí no hay sacrificio, hay costo-beneficio, acción-reacción en el mundo newtoniano, y que si yo meto más, sacaré más. Pero realmente lo único que te llevas y a lo único que tienes derecho es a la acción en sí misma, no al fruto de la acción. El fruto de la acción es la guinda del pastel, que como te digo, no te va a saber a nada si era lo único que querías. Lo bonito es plantar el árbol. Y si el árbol me da una manzana, perfecto. Pero si yo planto el árbol con ansiedad, con prisa y con duda, porque quería una manzana mañana, no la voy a recibir mañana, muchos ni siquiera la recibirán, y los pocos que la reciban, para cuando reciban la manzana se van a dar cuenta que sacar todo el jugo de la naranja no salía rentable solo para llevarte un vasito de zumo pequeño. Si te gusta el proceso de hacer zumo, si te gusta el proceso de plantar, si te gusta el proceso de convertirte en una mejor persona, en montar un negocio, lo que sea, entonces lo otro es un bonus. Y ya el zumo te lo disfrutas. Pero si no, no. Te veo el martes en el canal de YouTube, tanto para preguntas, dudas, como para hablar del tema del dinero de una manera que no he hablado nunca, y interactuar con vosotros y ver en qué tesitura estáis la mayoría de vosotros o los que os paséis por el directo. Y tanto si estás ordenado, como si estás en proceso de ordenarte, como si quieres ver lo que hay debajo de todo esto y te quieres convertir en ese hombre de Vitruvio moderno y luego en ese renacentista de la era moderna, te dejo abajo el link de Elevate, que es mi membresía en el que toco orden holístico, en el que te doy todas las herramientas que tengo y me abro al 100% en canal de todos los formatos habidos y por haber, meditaciones, hipnosis, llamadas 1 a 1, píldoras de lucidez, todo. Crash courses, todo lo que tú quieras, lo tienes ahí en Elevate, aparte de una comunidad que está en el mismo camino de mejora que tú, en esa devoción a una disciplina que es la excelencia de uno mismo, y en ese camino para alcanzarla. Y al fin y al cabo, y con esto ya termino, el ser humano no tiene un fin. Los humanos somos arte, y el arte no se termina, el arte se abandona. Entonces tú puedes abandonar tu vida, pero nunca la acabas, porque siempre podrías haber hecho más. Acepta que nunca vas a llegar a ese ideal porque es una obra de arte y el arte no es ideal o ideal. El arte es, en esa imperfección es perfecto. Nunca vas a acabar ni vas a terminar tu proyecto de vida, lo vas a abandonar. Entonces tu único objetivo y lo único que está en tu control es esculpirte en ese mármol que eres tú mismo, tanto el escultor como el mármol eres tú los dos, para poder alcanzar el arte en su máxima expresión, soltando y renunciando a que nunca lo vas a terminar. Porque somos seres humanos. Lo humano es lo físico, pero el ser es lo interno. Y eres ambos, cuerpo y alma. Te dejo abajo el link de la membresía. Nos vemos el martes en el canal de YouTube, en el directo, y nos vemos la semana que viene por el canal.